Muy bien, pues primero de todo, al empezar estas clases de Cristología, vamos a estudiar la persona y naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Voy a usar el resumen de un tratado de Cristología que se llama El Verbo Encarnado, que está en latín, pero se tradujo al español y es la Sacra Theologiae Summa, que se usó en muchos seminarios antes del Vaticano II. Y bueno, es el método de la escolástica que tiene como método muy positivo de clarificar mucho las cuestiones, dando las nociones precisas y siempre, por supuesto, al lado del magisterio de la Iglesia y de la tradición de 2000 años. Hay mucho de Santo Tomás de Aquino, que es el principal teólogo al que se recurre en la escolástica. Yo voy a tocar más bien diríamos las sentencias en las que suelen estar de acuerdo todas las escuelas, ¿no? Sean franciscanos, jesuitas, dominicos, en las que generalmente solemos estar de acuerdo, ¿no? Entonces prácticamente la inmensa mayoría de lo que diga es como dentro de la escuela de la escolástica común, ¿no? Teología común. Bueno, después de esta breve introducción, también decirles que si en las clases voy avanzando, no sé hasta dónde podré avanzar, creo que son 6 clases, ¿no?, en 3 días. Si veo que termino la cristología y me sobra tiempo, pues entonces puedo empezar a hablar un poquito de la mariología, ¿no? Muy bien. Bueno, pues el primer punto o tesis es el motivo de la encarnación del Verbo de Dios. Y es decir, la razón por la que el Verbo de Dios se encarnó, el por qué. Hay 3 sentencias. Aquí sí que voy a distinguir 3 sentencias porque esta tesis no es de fe. La primera es la de Santo Tomás de Aquino, que es la que sigue el libro del que yo estoy sacando todo lo que les voy a explicar, y dice que Jesucristo, o sea, el Verbo se encarnó para salvar a los hombres de tal manera, para salvar a los hombres del pecado, de tal manera que si el hombre no hubiera pecado, el Verbo no se hubiera encarnado, es decir, Jesucristo no hubiera existido. O sea, la única razón, según Santo Tomás, de que Jesucristo exista como hombre es porque Adán pecó y a raíz de ahí, pues Jesucristo, el Verbo tuvo que encarnarse para rescatar al género humano, ¿no? Esa es la sentencia de Santo Tomás de Aquino. Luego está la sentencia de los franciscanos, que dicen que sí, bien, Jesucristo se encarnó, o sea, el Verbo se encarnó para salvar al género humano, pero había otra razón además, que es la principal, de tal manera que aunque no hubiera pecado Adán y Eva ni el género humano, aunque no hubiera habido que salvar a los hombres, el Verbo se hubiera encarnado igual para encabezar todo el universo con su naturaleza humana y dar así mayor gloria a Dios Padre, ¿no?
Y esto se apoyan en lo que dice San Pablo, que está un texto, un himno de nuestro Señor Jesucristo en el breviario, ¿no? Esta era la voluntad de Dios cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra, ¿no? O sea, apoyados en eso, sobre todo en ese texto, los franciscanos dicen, aunque no hubiera pecado Adán, igualmente el Verbo se hubiera encarnado, ¿no? Por esta razón. Y luego está los jesuitas, aunque no digo que todos, pero una buena parte de los jesuitas, que siguiendo a su más eximio doctor, el padre Suárez, tienen una postura intermedia, que dicen que la razón principal, tiene razón Santo Tomás de Aquino, que es salvar al género humano, por eso se encarnó. Pero como una razón secundaria, es que igual se hubiera encarnado para encabezar toda la creación, haciéndose hombre y dar gloria a Dios estando encarnado, recogiendo toda la gloria de la creación y presentándosela a través del Verbo encarnado, ¿no? Lo que dice San Pablo, si es que se puede interpretar así, ¿no? Entonces esto era la primera tesis que les quería explicar como prólogo o introducción de este tratado de Cristología. ¿Por qué se encarnó el Hijo de Dios? Bueno, vamos a la segunda tesis, que esta ya es dogmática. La unión del Verbo en Jesucristo no fue entre las naturalezas divina y humana, no fue entre las naturalezas divina y humana, sino que tiene el Verbo, o Jesucristo, tiene dos naturalezas distintas, no mezcladas, sino completamente distintas. Y esto es dogma de fe por el Concilio de Calcedonia. Y los principales adversarios de este dogma, que son herejes, son los monofisitas, que son unos herejes de los primeros siglos de la Iglesia que dieron lugar a que una buena parte de lo que era antes la Iglesia Católica en los primeros siglos se separara de Roma y constituyeran una iglesia aparte, los monofisitas, y que todavía hoy algunos quedan. Entonces, ¿qué decían los monofisitas, teniendo como hereje principal a Eutiques? Que la naturaleza divina se mezcló con la naturaleza humana hasta tal punto que, como la naturaleza divina es más fuerte que la humana, prácticamente anuló la naturaleza humana, la disolvió. Entonces, claro, algunos pues dicen incluso que la naturaleza humana quedó aniquilada, dejó de existir, y ya solamente queda como una apariencia. Nosotros decimos con el magisterio de la Iglesia que no, que la naturaleza divina dejó intacta y perfectamente constituida la naturaleza humana de Cristo. Muy bien, esa era la segunda tesis. Vamos ahora con la tercera. La unión del Verbo con la naturaleza humana es en la persona del Verbo. No en la naturaleza, como dijimos antes, sino en la persona del Verbo. Luego Jesucristo es verdadero hombre. Y esto es dogma de fe por el Concilio de Éfeso en el año 431.
Aquí sí que me voy a levantar. Voy a poner en la pizarra. Se suele poner como símbolo de la Santísima Trinidad el triángulo, porque es una figura en la que podemos ver que tres ángulos iguales en realidad son distintos entre sí, estos lados o estos ángulos son distintos entre sí, pero sin embargo, por cualquier lado por donde queramos entrar en el triángulo, vemos que se prolongan en el mismo triángulo. Son el mismo triángulo, pero tres lados distintos. Entonces la Santísima Trinidad tiene tres personas distintas, pero un solo Dios, una sola esencia divina. Entonces, si aquí tenemos el Padre, si aquí tenemos el Hijo, y aquí tenemos el Espíritu Santo, los tres conforman el mismo triángulo, pero son tres lados distintos, tres personas distintas. Pues bien, ¿qué decimos aquí en esta tesis? Que la naturaleza humana de Cristo, tengan en cuenta, vamos a suponer, poniendo imágenes, que no es así, ¿no? Que este lado, en negro, es la persona del Hijo. Este lado en negro es la persona del Padre y este lado en negro, esta raya en negro es la persona del Espíritu Santo. Pues bien, el Hijo se unió a la humanidad de Cristo en la persona, es decir, dejando intacta la humanidad de Cristo, sin mezclarse con la naturaleza divina, pero aquí se une en la persona, es decir, que la persona del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, que es eterna, es la misma persona que de la naturaleza humana de Cristo. Es decir, que, lo veremos después, más adelante, que la naturaleza humana de Cristo no tiene persona humana, solamente divina. ¿Qué es la persona humana? Nuestro yo. O sea, nosotros tenemos alma y cuerpo. Voy a sentarme. Nosotros tenemos alma y cuerpo, que están unidos. Eso es la naturaleza humana. Pero además de ese alma y de ese cuerpo, tenemos una persona, que es nuestro yo, que lo podemos ver nosotros siendo conscientes de nuestra singularidad, de que yo soy yo y no soy la otra persona. Aunque yo tuviera un gemelo, yo soy distinto de mi gemelo, por mi yo. Entonces, ese yo humano, como digo, es irrepetible y configura mi singularidad. No puede haber en el universo ni en toda la historia alguien igual que yo. Imposible. Pues bien, ese yo que me hace ser yo mismo y distinto de todos los demás, y que tengo conciencia de mí mismo, y que todos mis actos se atribuyen a ese yo, yo hago esto, yo hago lo otro, pues ese yo humano lo tenemos desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, porque se crea a la vez que se crea el alma por Dios y se une al cuerpo en ese primer embrión de una sola célula. Pues bien, el Verbo encarnado, al unirse, o sea, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al unirse a la naturaleza humana de Cristo en esa primera célula que estaba dentro del útero de la Santísima Virgen María, al unirse ahí a esa célula, el Verbo de Dios impidió que existiera un yo humano en Cristo.
sino que el mismo Verbo de Dios eterno se quedó como yo de Jesucristo. Y no tiene yo humano. Nosotros sí tenemos yo humano. Jesucristo no tiene yo humano. Su yo es divino. Y por eso se puede decir que Jesucristo es Dios. Por eso, porque su yo es divino. Y por eso se puede decir que la Virgen María es Madre de Dios. Porque el yo de lo que lleva en su seno, el yo de lo que dio a luz, es el yo de Dios. Entonces aquí ya un poquito se va dificultando más la cosa. Esta asignatura no es fácil. Entonces hasta aquí se va entendiendo. ¿Verdad que sí? Muy bien. Por eso yo voy un poquito despacio, para ir asentando estas verdades y cuando diga otra, pues la anterior esté bien entendida. La unión del verbo de Dios, del Hijo de Dios. Cuando yo digo verbo, cuando yo digo Hijo de Dios, cuando yo digo segunda persona de la Santísima Trinidad, estoy diciendo lo mismo. Entonces, la unión entre el verbo y la naturaleza humana de Cristo no es accidental, sino que es sustancial. Les voy a explicar. Una unión accidental es una unión de dos cosas distintas que están juntas. Dos cosas distintas que están juntas. Por ejemplo, este rotulador tiene un tapón. Entonces son dos cosas distintas que están unidas. Esto es una unión accidental. Son dos cosas distintas que están juntas, están unidas. En cambio, la unión del verbo con su naturaleza humana no es una unión de que el verbo se pega a la naturaleza humana como si fuera un pegamento o algo ahí que se queda pegado, ¿no? Sino que es algo que se mete en todo el ser de la naturaleza humana. Se mete por dentro y asume toda la naturaleza humana. Entonces, así como el alma es la forma del cuerpo, la animación del cuerpo y está toda metida hasta lo más íntimo del cuerpo, el yo también está, el yo de Dios, el verbo, está metido en lo más íntimo de la naturaleza humana, pero sin dejar de ser el verbo, sin hacer una mezcla. Ya veremos después que hay una tesis que dice que esto es un misterio, ¿no? Pero por lo menos podemos alcanzar a ver lo que no es contradictorio, de ver que el verbo, repito, no es una cosa pegada a la naturaleza humana, sino que la asume desde dentro, totalmente. El verbo, sin mezclarse con su humanidad, le da su ser persona. Es decir, la naturaleza humana de Cristo, si no tuviera persona ni divina ni humana, no sería persona. Es que además sería una naturaleza humana, diríamos, impersonal, algo absurdo. O sea, sería un hombre que no tendría conciencia de su singularidad, de yo soy yo me comprendo a mí mismo, no, eso es imposible. Entonces, lo que le da a la naturaleza humana de Cristo el ser persona es el verbo. Como no tiene persona humana, Jesucristo, lo que le da el ser persona es el verbo, el Hijo de Dios. Entonces, de alguna manera, el verbo se hace una sola cosa con su naturaleza humana, sin mezclarse, digo, sin dejar de ser el verbo Dios, pero
se une tanto a la naturaleza humana que ya es un uno. Jesucristo es un uno, es un ser singular propio, que tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Podríamos decir esto, que desde la encarnación, tan propio de Dios, del Verbo, es su naturaleza divina como su naturaleza humana. Repito, desde la encarnación, tan propio del Verbo, tanto es suyo la naturaleza divina como la naturaleza humana. Jesucristo es una persona, gracias al Verbo, como dije antes, un solo sujeto de atribución. ¿Qué significa sujeto de atribución? Que yo hago una limosna. ¿A quién se atribuye esa limosna? Al yo, Dionisio. Y si yo cometo un crimen, ¿a quién se atribuye ese crimen? ¿A mi mano? No. ¿A mi cerebro que lo ha planeado? No. Al yo. Tanto lo bueno como lo malo se atribuye al yo. Ese es el sujeto de atribución. Entonces, Jesucristo, el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el sujeto de atribución de todo lo que hace la humanidad de Cristo. De todo. Todo lo que hace la humanidad de Cristo es que lo hace el yo divino. Luego, además, en el Verbo encarnado, en Jesucristo, está, por un término teológico que se llama circumincesión trinitaria, están las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en Jesucristo. Lo que pasa es que solamente el Hijo está encarnado, el Padre y el Espíritu Santo no. Pero por esa circumincesión trinitaria, allí donde está una de las tres personas, están las otras dos, no se pueden separar. Y lo último que voy a decir de esta tesis, que esta tesis ya sí que ha sido fuerte, ha sido mucha materia, Jesucristo tiene conciencia divina y humana, pero con unidad psicológica. Ahora les pondré un ejemplo. Tiene unidad psicológica en su conciencia humana. Jesús se percibe a sí mismo como él mismo en sus dos conciencias. O sea, tiene conciencia divina y conciencia humana. Son dos conciencias distintas. Pero él se concibe como una sola unidad psicológica. ¿En qué sentido tiene dos conciencias distintas? Porque claro, como Dios tiene una conciencia divina con un entendimiento divino, que es infinitamente distinto y superior al entendimiento humano que tiene como hombre. Nosotros tenemos conciencia humana que nos da nuestro entendimiento humano. Entonces, ¿cómo es que el verbo Dios, tiene conciencia divina? Eso ya lo tenemos claro porque es Dios. Y a la vez tiene conciencia humana, o sea, se conoce a sí mismo como hombre con su conciencia humana. Les voy a poner ejemplo. Si yo veo y a la vez puedo oír, entonces yo puedo ver con mis ojos una persona muy elegante, muy bella, que es agradable a los ojos, ¿no? Y sin embargo, con el oído puedo escuchar que esa persona bella me está diciendo cosas muy desagradables. Y mientras que yo con los ojos me deleito, con los oídos sufro. Por ahí yo estoy dando una pista de cómo Jesucristo, siendo Dios, podía sufrir. Porque por su naturaleza divina no puede sufrir, pero por su naturaleza humana sí. Entonces, Dios tiene conciencia divina, que podemos decir lo que ve, su conciencia de lo que ve, y conciencia humana distinta,
en lo que oye. Es un ejemplo, no es que sea así, pero es un ejemplo. Lo ven que yo tengo unidad psicológica, me siento el mismo, a pesar de que veo y oigo. Pues lo mismo, Jesucristo se concibe como una unidad psicológica a pesar de que tiene conciencia divina y conciencia humana, pero se concibe como una unidad psicológica. Él se ve él mismo con esas dos conciencias distintas, con esos dos modos de conocer distintos, pero él se concibe él mismo. Bueno, esta era la tercera tesis. Está todo clarísimo, ¿verdad? Ninguna duda. Alguna estará pensando, pero padre, ya todo eso lo sabíamos antes. Esto estaba clarísimo, díganos cosas más difíciles. Bueno, entonces voy a seguir. A este paso voy a terminar la cristología en 3 clases. Yo creo que están deseando llegar a la mariología, ¿no? Vamos a callarnos porque luego viene el postre. Bueno, seguimos. Cuarta tesis. La naturaleza humana de Cristo no es persona, o sea, la naturaleza humana, prescindiendo del verbo, quiero decir, no es persona porque le faltaría el sujeto de atribución humano. Esa es la cuarta tesis. La naturaleza humana de Cristo no es persona porque le faltaría el sujeto de atribución humano, el quién humano. Nosotros tenemos un qué y un quién. El qué es mi cuerpo y mi alma unidos. El quién es el yo, es la persona. Y cuando uno muere y se separa el alma y el cuerpo, ¿dónde va el yo? Va con el alma. Allí donde está el alma, separada del cuerpo, ahí está el yo. Y sigue la conciencia de uno de sí mismo, sigue uno teniendo conciencia de su existencia. Entonces, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán tiene su yo de Domingo de Guzmán, su yo singular, irrepetible y con conciencia consciente, valga la redundancia, la tiene y está en el cielo. Y puede comunicarse con los demás moradores del cielo, y cuando él quiera se puede revelar con la voluntad de Dios a alguno de la tierra. Entonces el yo de Santo Domingo de Guzmán está en el cielo. Lo que pasa es que Santo Domingo de Guzmán, como solamente tiene su alma, se siente como que está incompleto, como que falta algo de su ser para estar completo como persona, le falta el cuerpo. Pero eso no le quita nada de felicidad, él es felicísimo en el cielo. Cuando resucite el cuerpo de Santo Domingo de Guzmán al fin del mundo, entonces Santo Domingo de Guzmán tendrá un añadido accidental a la felicidad que tiene ahora en el cielo. Ahora tiene la felicidad esencial, que es ver a Dios, lo más importante. Cuando resucite su cuerpo y se una con su alma, tendrá un añadido de felicidad accidental, que esto creo que ya lo vimos cuando vimos el Tratado de la Escatología, ¿verdad? Hace unos meses. Bueno, entonces la tesis cuarta es eso, que la naturaleza humana de Cristo no es persona, sino porque le falta el sujeto de atribución humano. Es persona por el sujeto de atribución divino. Es persona y eso se lo da el Verbo de Dios al encarnarse en esa naturaleza humana. El quién de la naturaleza humana de Cristo es el Verbo. Hay una pregunta que, si yo digo, ¿desde cuándo existe Jesucristo? Entonces, ¿qué dirían ustedes? Entonces habría que matizar la respuesta. Es una pregunta, diríamos, mal hecha, ¿no? Porque obliga al que responde a matizar, ¿no? Entonces, en cuanto al yo, en cuanto al verbo, su sujeto de atribución, es eterno.
es eterno. Pero en cuanto a su naturaleza humana, tiene 2000 años, desde que fue engendrado en la Virgen María. Entonces Jesucristo se entiende como a partir de la encarnación, o sea, Jesucristo como tal no existía en el Antiguo Testamento, porque para poder hablar de Jesucristo es necesario añadir la existencia de su naturaleza humana. Entonces, antes de ser, diríamos, en el Antiguo Testamento, existía el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero no existía propiamente Jesucristo, porque le faltaba la naturaleza humana. Entonces Jesucristo es el todo, el Verbo encarnado. Ahí entonces podemos decir que empezó a existir Jesucristo completo. Tesis 5. Bueno, esta tesis es muy sencillita, muy rápida. Antes les hago una pregunta. A ver, es una pregunta también imperfecta, que hay que matizar la respuesta. ¿Se pudo merecer la encarnación del Hijo de Dios? ¿Se puede merecer eso? Bueno, en la tesis dice que la encarnación no pudo ser merecida por nadie, no pudo ser merecida por nadie, porque está en otro orden distinto de las cosas que se pueden merecer sobrenaturalmente, que es la visión de Dios, la vida eterna. Eso sí que se puede merecer por la gracia de Dios, si no, no se puede tampoco, pero por la gracia de Dios podemos merecer el ver a Dios cara a cara, la visión intuitiva. Eso se puede merecer, sobrenaturalmente se puede, pero sobrenaturalmente, ni siquiera sobrenaturalmente se puede merecer la encarnación del Hijo de Dios. Pero yo ahora voy a poner una dificultad. ¿Se acuerdan del Regina Coeli? ¿Qué dice el Regina Coeli? Alégrate, Reina del Cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya. ¿Qué hacemos ahora? Me ha tumbado el Regina Coeli. Entonces, ahora viene la matización de la respuesta. O sea, claro, algunos podrían decir, la Virgen mereció que se encarnara el Hijo de Dios en su vientre. Es que hay dos maneras de merecer. Una es la que estrictamente es merecer en justicia, que se llama en teología de condigno, o sea, en justicia, en estricta justicia, como cuando yo compro algo y merezco que usted me dé lo que yo le he comprado con dinero. Eso es estricta justicia, de condigno. Entonces, en ese sentido, no se puede merecer, ni siquiera la Virgen pudo merecer en estricta justicia que se encarnara el Hijo de Dios en su seno, como si la Virgen le pudiera decir al Padre, Padre mío, yo soy muy humilde, pero es que me has hecho tan perfecta, tan sobrenaturalmente enriquecida de todas las gracias, que es que me debes que venga la segunda persona de la Santísima Trinidad a encarnarse en mi seno. Me lo debes. Estricta justicia, de tal manera que si no lo haces, estaría mal. No, así no se puede. Eso no. Sino que más bien es un mérito que llaman de congruo. Es decir, que aunque no se merece en estricta justicia, pero dadas todas las gracias que Dios le había dado a la Santísima Virgen María, era conveniente, decía bien, era buena idea que Dios la eligiera en ella entre todas las mujeres para que se encarnara el Hijo de Dios en ella. O sea, era lo conveniente, era lo mejor. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Es cuando uno pide limosna y realmente es un pobre de verdad, porque
hay algunos que no son pobres de verdad y hay que tener cuidado, ¿no? Pero cuando uno se sabe que es un pobre de verdad y necesita tu limosna para comer, entonces él no te puede decir, me debes, que me des dinero para que yo coma porque si no pecas, ¿no? No me puede decir eso, no es estricta justicia, porque yo tendría la libertad de no darle a él y darle a otro, ¿no? Pero es congruo, merece de congruo que tengas misericordia con él, porque tú tienes, él necesita, y es conveniente, dice bien, ¿no? Eso es un mérito de congruo. Entonces eso es lo que tuvo la Santísima Virgen María, respecto a la encarnación de Dios en su seno. Muy bien, a ver qué hora es. Uy, ya está. Había pensado tener clases de 45 minutos. Si no tienen ninguna pregunta, está todo clarísimo. Entonces, vamos a terminar aquí. Hemos llegado a la quinta y la próxima clase esta tarde será la sexta tesis.